En México, desaparecen un promedio de 6.465 personas al año, siendo los estados de Tamaulipas, Jalisco y Ciudad de México los que encabezan esta lista. En el metro de la Ciudad de México, diariamente se registran reportes de personas extraviadas en el laberinto que suponen las 12 líneas y las 195 estaciones que lo conforman. De todos estos reportes, más del 65% de las personas terminan siendo localizadas. Sin embargo, en el 35% de estos casos jamás son encontradas. Más aún, existen varios casos en los que alguna de las numerosas cámaras de seguridad ha registrado a estas personas entrando a las líneas del metro, pero ninguna pudo registrar que salieran. Así, existen 153 casos de personas desaparecidas dentro de las líneas del metro, que ingresaron, fueron captados por las cámaras de seguridad y nunca más se les volvió a ver. Hablemos, pues, de la desaparición de Francisco Albavera Trejo. La mañana del 26 de marzo del año 2012, alrededor de las 6:30, Francisco Albavera Trejo, joven de 22 años, estudiante de la carrera de Ingeniería en Informática en el Instituto Politécnico Nacional, entraría al metro de la Ciudad de México por la estación Pantitlán para dirigirse a la universidad, y ya jamás volvería a ser visto. Por la tarde, cuando su madre, la señora Alicia Trejo, se percató que su hijo no volvía como era su costumbre a las 2 de la tarde aproximadamente, preocupada, comenzó a llamar a los amigos de Francisco. Estos le comentaron que jamás se presentó a clases. Después uno de ellos, de nombre Rodolfo, se comunicó con ella, diciéndole que había recibido un mensaje de texto proveniente del número de Francisco. El inquietante mensaje decía: "A tu amigo Paquito lo tenemos guardadito. Vamos a llamar a partir de las 12 para que empiecen a cooperar. No llamen a la policía, no la chinguen o se muere". Y así comenzó el infierno para la familia de Francisco. Con este primer indicio que apuntaba hacia un secuestro, Alicia y su esposo se dirigieron al Ministerio Público para levantar la denuncia. Sin embargo, la respuesta que recibieron fue muy desalentadora. Según recuerda Alicia, le dijeron que esto no era como en las películas, que no saldrían a buscar a su hijo solo porque decían que desapareció, y le sugirieron que hiciera un examen de conciencia para darse cuenta si Francisco no estaba hasta la madre de vivir con ellos y si no se había ido por su propia cuenta. Sí, lo vamos a ayudar. Siéntese y espere al detective. Me importa un sorbete. Les ordenaron irse a su casa y no comentar con nadie nada acerca del caso, estar tranquilos y que ellos los contactarían para darles informes del avance. Sin embargo, varios días pasaron sin que tuvieran respuesta del ministerio. Además que, aparte del mensaje que supuestamente el amigo de Francisco había recibido, los supuestos secuestradores jamás se comunicaron con nadie para negociar o plantear sus términos y demandas. Desesperados, Alicia y su esposo decidieron indagar por cuenta propia. Primero intentando reconstruir el recorrido que su hijo podría haber realizado aquel día, preguntando en los negocios cercanos a esta ruta para averiguar si alguien tenía indicios del paradero de Francisco. Finalmente, el padre de Francisco se dirigió a las oficinas del metro de la ciudad y logró que se revisaran las cámaras de seguridad de aquel día. 3 cámaras lograron captar a Francisco, una de ellas mientras ingresaba a los andenes por línea 1, la otra mientras pagaba su pasaje en taquilla, y la otra mientras caminaba entre la gente por los andenes de la estación. Sin embargo, debido a la cantidad de gente, las cámaras no lograron registrar qué tren tomó y Francisco se perdió entre el gentío. Y también ninguna cámara pudo captar que Francisco saliera del metro en ningún momento, como si se lo hubiera tragado la tierra. Así que, ¿hacia dónde se dirigió y qué pasó con él? Siguió siendo un misterio. Con esta nueva evidencia, el Ministerio Público pidió oficialmente los videos para sus análisis. Ahí se percataron de que la actitud que demostraba Francisco era de total calma, por lo que no había indicios de que estuviera en peligro, o al menos que él lo supiera. Ya solo quedaba el supuesto mensaje recibido por Rodolfo como pista de lo que pudiera haber sucedido con él. Sin embargo, el Instituto Politécnico, aunque al principio le permitió acceso a la familia de Francisco, dándoles permiso para colocar lonas con la imagen de Francisco y hablar con los estudiantes, después cambió totalmente de opinión. Las lonas fueron retiradas
Se les negó la entrada sin autorización y se les prohibió que hablara con los estudiantes. Incluso se les pidió que no buscaran a Rodolfo, quien para estos momentos ya había conseguido un amparo y se negaba a tener contacto con ellos. Lo que alegó el jurídico del IPN para tomar estas resoluciones fue que Francisco no podía ser la imagen que diera la institución y que su búsqueda era un asunto totalmente personal y familiar en el que la institución no podía hacer nada. Creo que por eso a casi ninguna persona le caes bien. 4 meses después de la desaparición de Francisco, la Fiscalía Antisecuestro se declaró incompetente ante este caso y lo pasó al Centro de Atención a Personas Extraviadas o Ausentes, por no haber recibido ningún tipo de llamada de rescate. Con esto, el caso de Francisco pasó de ser considerado como persona secuestrada a no localizado o ausente, lo que significa que su desaparición fue oficialmente considerada como voluntaria. Según ellos, al revisar el registro de llamadas del celular de Francisco, solo se encontraron llamadas y mensajes a su familia, y en cuanto al mensaje recibido por Rodolfo, él y otro compañero fueron llamados a declarar, encontrándoseles como buenos muchachos, y al revisar la ubicación en que se encontraban ese día por medio de sus teléfonos celulares y comprobar que se encontraban en la escuela, la Fiscalía decidió no indagar más. El CAPEA regresó el caso a la Fiscalía Antisecuestros al considerar inconsistencias en la forma en que se llevaron las investigaciones del mensaje recibido por Rodolfo, pero Fiscalía lo devolvió una vez más al CAPEA, haciendo la investigación prácticamente nula al nadie querer tomar la responsabilidad del caso. ¡Con una chingada! En 2013, Alicia se unió a la huelga de hambre realizada por madres de desaparecidos, que se colocaron a las afueras de la Procuraduría General de la República, para denunciar la falta de interés de las autoridades para atender sus casos. Esta huelga terminó cuando se anunció la creación de la Unidad Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas, quienes tomaron entre otros el caso de Francisco. Sin embargo, esto no trajo resultado alguno. En 2018 el CAPEA se transformó en la Fiscalía especializada en búsqueda, localización e investigación de personas desaparecidas, pero el caso de Francisco continuó archivado y sigue sin realizarse su búsqueda. En 2020, Nessa Films creó un cortometraje documental llamado Buscando a Francisco, con testimonios de la familia de este mismo, el cual busca visibilizar el problema que se vive en México desde hace tantos años y el problema que supone la falta de interés de las autoridades y gobiernos para tomar medidas acerca de esto. Mire, señora, ya la escuché, ya vi cómo está su situación. Yo le voy a pedir que usted haga una reflexión. Haga una conciencia si usted no se enojó con su hijo, que su hijo esté hasta la madre de vivir con ustedes y que eso haya hecho que su hijo se vaya de la casa. Porque mire, señora, yo se lo voy a decir muy claro. Si usted cree que nosotros vamos a salir corriendo a buscar a su hijo, está muy equivocada, señora. Aquí las cosas no son como en la televisión. El caso de Francisco es solo uno de los muchos que suceden a cada momento en nuestro país. Jóvenes, hombres y mujeres y miles de personas que desaparecen sin dejar rastro. Y miles de familias que viven el martirio de su ausencia y la incertidumbre por saber, al menos, qué pasó con ellos. A 9 años de su desaparición, su familia no se ha rendido y aún lo siguen buscando. Alicia aprendió sobre leyes, se ha vuelto experta investigando y hace el llamado ante la importancia de no aislarse ante estas situaciones. Ella cree firmemente en trabajar en colectivo, entre las familias y amigos de los desaparecidos, porque las autoridades, si buscan, solo buscan muertos. Y hasta aquí, el caso de la desaparición de Francisco Albavera Trejo. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Hasta pronto.